El conflicto armado en Colombia es un fenómeno que tiene sus orígenes a finales de la década de los 50. Este surgió como una consecuencia de del creciente desarrollo de la violencia política que se dio en esa época en Colombia. Los actores dentro de este conflicto son el Estado a través de sus diferentes mecanismos, tanto políticos como económicos y sobre todo militares. Y también más directamente los grupos de extrema izquierda y extrema derecha, donde los grupos de extrema izquierda son las guerrillas y los grupos de extrema derecha son los paramilitares. Este conflicto ha demostrado la falta de democracia que se tiene dentro del país, ya que este no solo significa un detrimento de la forma en la que se da la conversación política dentro del país, sino también de la forma en la que se tratan el pueblo que hace parte y la población que hace parte de nuestro país y que no es capaz de representar sus intereses dentro del Estado, ya que son marginalizados por este conflicto. Este conflicto también ha demostrado la falta del Estado dentro de las zonas rurales del país y la falta de apoyo que el Estado ofrece a las personas que viven en estas zonas del país, ya que estas son marginalizadas y tienen poco acceso a derechos como la educación, la salud, entre otros, y se han vulnerado sus derechos humanos. Las causas directas de este conflicto son, en primer lugar, la falta del Estado de la que ya se habló, ya que la falta del Estado de estas zonas rurales, donde viven muchas personas que no son capaces de representar sus intereses y de cumplir con sus necesidades, llevó a que se pudieran desarrollar este conflicto en esas zonas donde el Estado no estaba presente. Además de esto, una de las causas más directas del conflicto es en la época de su origen, en los años 50, la forma en la que la política se llevaba a cabo rechazaba fuertemente ciertas facciones políticas, en este caso la facción de izquierda extrema, y esto llevó a que en vez de recurrir a mecanismos políticos legales, recurrieran a las armas para representar sus pensamientos y su ideología política. Finalmente, también hacia la mitad de la guerra, una de las cosas que llevó a que se recrudeciera la guerra fuertemente fue el narcotráfico, ya que este mercado ilegal que se creó permitió que los grupos ilegales, que eran los paramilitares, tanto militares, paramilitares de extrema derecha como guerrillas de extrema izquierda, pudieran tener una financiación directa y pudieran llevar a cabo todas sus acciones militares dentro de las zonas marginalizadas donde había una falta del Estado. Bueno, continuando con lo que ha tratado de responder mi compañero Pérez, ahora voy a hablar un poquito de los actores que han estado involucrados durante el conflicto armado. Bueno, el primero del cual se tiene, bueno, conocimiento, según la lectura que hemos leído, es el presidente de la República, Belisario Betancur. Este presidente fue considerado y es considerado uno de los pilares directos en la creación de los grupos paramilitares en el país. Además de esto, ya no como actor personal, sino como un actor en común, se tienen los diferentes grupos campesinos y las diferentes comunidades, bueno, que han sido afectadas gravemente en su vida y en su diario vivir pues, a causa de la violencia. Por lo que esto fue un pilar fundamental también para los grupos de autodefensa de estas diferentes comunidades que trataban de defenderse por sus propios medios, lo que llevó pues consecuentemente a los grupos paramilitares de la misma forma, ya que estos grupos se obtenían cierta dependencia y cierto apoyo por parte de algunas ramas del ejército y las fuerzas armadas pues, de formas pocos legales, en plan en la suministración el suministro de armas, de municiones y pues de formas de esconder sus delitos y de transportarse de un medio a otro para cometer sus actos ilícitos que pasaron una de una propia defensa personal y bueno, comunitaria en grupos pequeños a una defensa contra todos los que le hacían daño, con lo cual causaba daños indirectos a otras comunidades, por lo que se volvían pues paramilitares.
Asimismo, el Estado, por sus propios medios y de forma legal, se ha involucrado en el conflicto armado, pues por medio del uso de la Armada Nacional, del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea. Todo esto pues estaba bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa del Gobierno Nacional. Dependiendo del gobierno en el que estaban y la época en la que estaban, normalmente era la época entre los 80 hasta pues inicios de siglo. Fue en el tiempo en el que el Ministerio de Defensa estuvo más involucrado en la guerra contra el paramilitarismo y las guerrillas que existían en este momento. Em, Ahora pues les voy a hablar un poquito de las consecuencias que ha tenido el conflicto armado en Colombia. Lo podemos dividir estas consecuencias en cuatro aspectos: en las consecuencias sociales, en las consecuencias económicas, las consecuencias políticas y las consecuencias demográficas. Bueno, entonces empezamos hablando de las consecuencias sociales. Se puede decir que el conflicto armado en Colombia afectó de manera, pues, en el tema de lo social, a los grupos sociales marginalizados del país, que pues normalmente habitaban las áreas rurales, con lo cual normalmente eran campesinos, gente pues de bajos ingresos económicos, gente pues humilde, comunidades indígenas, comunidades que pues viven en lugares más alejados del país. Em, Esto tuvo consecuencias directas, porque estas consecuencias pues incluían asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, el abandono de tierras y pues la discriminación de su integridad y sus derechos fundamentales como pues humanos y como pues ciudadanos del país. Bueno, entonces estos eran el tema social. Ahora vamos a las consecuencias económicas. Pues se instauraron nuevas empresas pues ilícitas o al margen de la ley, que pues generaban un alto ingreso económico. En este caso pues el más conocido pues es el narcotráfico, porque pues tenían diferentes figuras y diferentes actores externos e internos que pues les ayudaban en su financiación y en su correcta comercialización de la droga para pues su venta y su ganancia posterior. Pues se puede hablar también del mercado ilegal, el mercado de las drogas, el mercado de las armas,